Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, y como siempre, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos vas a presentar otro de estos tantísimos personajes que vamos descubriendo que hicieron aportes importantes a las matemáticas y que eran de origen judío. El caso de hoy es de un judío húngaro llamado Eugene Lukács, ¿no? Pues en efecto, Eugene Lukács, que va a vivir entre 1906 y 1987, va a ser un matemático y estadístico judío que, aunque nace en Hungría, va a pasar su carrera básicamente entre Austria y Estados Unidos, a donde se va a mudar en 1939. El cambio de país va a conllevar para Lukács un cambio de especialidad. Hasta entonces había estado trabajando en geometría y teoría de riesgos de seguros, pero en 1942 se pasa a la estadística, donde va a hacer numerosas contribuciones que lo llevan a ser nombrado miembro del Instituto de Matemáticas Estadísticas y editor de varias revistas sobre el tema. Pero volviendo un poco a los orígenes, Eugene Lukács nace en 1906 en Szombathely, Hungría, y va a pasar su infancia en Viena, donde estudia en el Real Gymnasium, y en 1925 entra en la Universidad Técnica para estudiar ingeniería, aunque pronto se va a dar cuenta de que lo suyo son las matemáticas y se vuelve al buen camino, podríamos decir, y se cambia a la Universidad de Viena. Allí va a estudiar matemática y física, obteniendo el doctorado en 1930, con una tesis sobre geometría, que va a ser el primer ámbito en el que empiece a investigar. No conforme con los estudios de matemática y física que tenía, va a continuar un año más y en 1931 obtiene un graduado en ciencias actuariales. La ciencia actuarial se basa en el empleo de modelos matemáticos o modelos estadísticos para evaluar riesgos tanto en seguros como riesgos financieros. La idea es que al mezclar estadística y probabilidad con finanzas y economía se pueden generar evaluaciones sobre cómo diversos eventos, en función de su probabilidad, repercuten en un determinado sistema, con el objetivo de minimizar pérdidas. Por ejemplo, una herramienta habitualmente usada son las tablas de vida. Bueno, pues para Lukács fue todo un acierto cursar esta segunda o más bien tercera carrera, porque no solo estaba Austria en una crisis financiera bastante grave, sino que poco después la influencia nazi y va a empezar a notarse cada vez más. Consecuentemente, Lukács, que va a pasar 2 cursos como profesor de secundaria entre 1931 y 33, se va a cambiar a un puesto como actuario en una compañía de seguros, donde permanecería hasta 1937. El año siguiente, en 1938, los nazis van a invadir Austria, que es absorbida por la Alemania de Hitler, y Lukács, que había estado trabajando en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, decide irse con su mujer a Estados Unidos. Su mujer, Elizabeth Weiss, se va ese mismo año y su marido la sigue en 1939. Bueno, al llegar a Estados Unidos, Lukács se encuentra un mercado laboral saturado de genios matemáticos europeos, que os voy a contar que ustedes no sepáis. Así que tiene un poco que adaptarse a la situación. Por una parte, él y su mujer, que también era licenciada en física y matemática, van a comenzar a dar clases como profesores de secundaria. Por ejemplo, Lukács va a trabajar en la escuela de Baltimore en 1940, en la escuela Friends High School, donde no solamente le van a pedir que enseñe matemáticas, sino también latín y un largo etcétera. Y por otra parte, va a cambiar de especialidad. Bueno, sucede que cuando estaba estudiando en la Universidad de Viena, Lukács va a conocer a Wald, otro matemático judío que había emigrado a Estados Unidos y con quien se reencuentra poco después de llegar. Wald, cuando lo queda con él, le recomienda que estudie estadística y probabilidad, y Lukács va a seguir su consejo. ¿Por qué esto es una buena idea? Bueno, pues con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los americanos van a empezar a invertir un montón de dinero en matemáticos, en puestos de trabajo donde las matemáticas y otro tipo de ciencias vaya a ayudarles a generar cierta ventaja. Estadística, que va a ser una rama relativamente poco tratada en Estados Unidos, va a producir un montón de, por una parte, de resultados positivos y por otra parte de puestos de trabajo. Así que el cambio de especialidad fue para Lukács un acierto, no solamente por tener un trabajo interesante, sino porque además es que a Lukács ya se le notaba que le gustaba, si no, no hubiera empezado estudiando actuario en la universidad. Bien, en 1942 ya estaba siendo nombrado profesor asistente en el Illinois College de Jacksonville
y un año después profesor asociado en Embera College de Kentucky. Eventualmente va a obtener un puesto como profesor de pleno derecho de física y matemáticas en el College de Nuestra Señora en Cincinnati. Y a partir de entonces todos los puestos van a ser de alta categoría. El motivo de este ascenso meteórico fue que en 1942 Lucas hizo una contribución muy importante en estadística al introducir en teoría de funciones características el método de ecuaciones diferenciales, pudiendo así abordar problemas de caracterización de distribuciones, estudiando en casos concretos la independencia de la media muestral y de la varianza muestral. De hecho, en 1960 va a publicar un libro titulado Funciones características, que va a ser un libro de texto y se va a considerar un clásico. Este libro va a ser uno de los más importantes en ese momento, principalmente porque los libros anteriores en este ámbito van a ser o libros de texto muy antiguos, estamos hablando del siglo XVIII o algo por el estilo, o libros que se venían traduciendo del ruso, nada de producción propia. Anteriormente a esta publicación, en 1953, Lucas se va a unir a la Oficina Naval de Investigación tras haber pasado varios periodos de tiempo trabajando allí. Y en 1948 va a ser nombrado jefe de asesoramiento de la Marina, en particular de la rama de testeo de balística en China Lake, California. Y va a ser en 1950 contratado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología como jefe de estadística. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología va a ser una agencia de la Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Su objetivo es promover la innovación y la competencia industrial mediante avances en metrología, que es la ciencia de la medición, normas y tecnología, de forma que mejoren la estadística, la estabilidad económica y la calidad de vida. Ahora mismo el NIST está especialmente involucrado en biotecnología, nanotecnología, tecnología de la información y fabricación avanzada. Para que veáis que la estadística no se queda solamente en casa, sino que tiene un montón de aplicaciones externas. Bueno, a partir de la década de 1950, la vida de Lucas se vuelve todavía más intensa. En 1951 comienza a dar clases a tiempo parcial en la Universidad Americana de Washington, D.C., hasta 1957, y este trabajo lo va a compaginar con, por ejemplo, ser nombrado colaborador editorial de la Asociación Estadística Americana. En 1955 va a ser nombrado también profesor de la Universidad Católica de América, en Washington, D.C., y allí va a montar el Laboratorio de Estadística y va a ser nombrado su director. Va a permanecer en este centro hasta 1972, cuando él y un grupo de colegas deciden trasladarse a la Universidad Bowling Green State de Ohio, donde estaría 4 cursos hasta por fin retirarse en 1975. Sin embargo, eso no impidió que Lucas continuara enseñando, principalmente como profesor visitante en Europa, como por ejemplo en el periodo que pasa en la Sorbona, 61-62 y 65-66, o el Instituto Federal de Suiza en Zúrich, curso 61-62, a lo cual se añade el Instituto de Tecnología en Viena, 65-66, 70, 75-77, la Universidad de Hull, el año 1971, Universidad de Sheffield, curso 1974-75, Universidad de Erlangen, 77-78, Universidad de Bruselas, también 61-62, y por último la Universidad de Atenas, 61-62. Como se puede ver, viajar era uno de sus grandes hobbies. También le gustaba el senderismo, la observación de pájaros y coleccionar monedas y sellos, pero sinceramente dudo que tuviera mucho tiempo para ello, ya que a partir de la década de los 50 va a comenzar una extensa labor de trabajo editorial. Al Journal de la American Statistical Society, del cual es editor entre el 1951 y el 55, que hemos comentado anteriormente, se suma otro periodo entre el 61 y el 63, y además va a trabajar para la revista Anales de las Matemáticas Estadísticas y después en la revista Análisis Multivariante entre el 73 y el 80. Démonos cuenta que aunque a partir del hecho de mudarse a Estados Unidos Lucas le apasiona la estadística y probabilidad, eso no va a ser el único ámbito de investigación y de publicación. Va a comenzar trabajando en teorías de seguros de riesgo entre los años 1935 y 55, y también geometría y nomografía.
La nomografía es una rama de la geometría analítica que se dedica a la representación gráfica de funciones de varias variables. Las figuras que surgen se llaman nomogramas y son diagramas bidimensionales que permiten el cómputo gráfico aproximado de una función, mostrando a la vez el conjunto de ecuaciones que determinan el problema y el rango total de las soluciones. Aunque actualmente ha caído bastante en desuso, estuvo muy de moda en la primera mitad del siglo XX y la gran ventaja era eso, que no te estabas limitando a la representación de 2 dimensiones, sino que podías representar todas las que hiciera falta. Bueno, cuando Lucas comienza a interesarse en estadística, probabilidad, va a publicar sobre funciones características, sobre procesos estocásticos, caracterización de distribuciones, inferencia estadística, probabilidad analítica, procesos estables y sobre la robustez de teoremas de caracterización. Esto es muy interesante porque no es solo que esté publicando sobre teoremas, sino sobre lo serio y lo muy aplicables que son en distintos contextos. Sus intereses van a dar lugar a más de 100 artículos y numerosas críticas de libros, además de escribir 4 libros, Aplicaciones de las funciones características, y una segunda edición de dicho libro revisada, Probabilidad y estadística, una introducción, Convergencia estocástica y desarrollo en funciones características. De hecho, Lucas estaba considerado un experto en función característica. La función característica es de una variable aleatoria o de su distribución de probabilidad. Es una función de variable real, es decir, que tú le metes números reales, pero toma valores complejos, que permite la aplicación de métodos analíticos sacados básicamente de análisis funcional al estudiar probabilidad. Entonces, lo que está haciendo es unir 2 ramas de las matemáticas. Bueno, Lucas, aparte de ser un experto sobre el tema, o sea, por ser un experto sobre el tema, se dice que recibía constantemente correspondencia y consultas con respecto a funciones características que él respondía siempre. Lucas va a morir en Washington en 1987, tras haber recibido numerosos honores a lo largo de su carrera, como por ejemplo ser elegido miembro de la Academia Austríaca de las Ciencias en 1973, miembro de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, miembro de la Sociedad Americana de Estadística y miembro del Instituto de Matemáticas Estadísticas en 1957. Pues una vida muy interesante. En su caso, pues el hecho de que se tuviera que exiliar de Europa y llegar a otro país donde no abundaba el trabajo, pues supuso para él una oportunidad para descubrir este mundo en el que luego destacó, las estadísticas, ¿no? Efectivamente. Hay bastantes casos de este tipo, pero a Lucas es que parece que le vino como anillo al dedo, porque se nota que se vuelca un montón y empieza a publicar mucho más. Uh-huh. Pues te agradecemos como siempre, Amelia Muñoz García, que nos hayas acercado a otra figura destacada de las matemáticas de origen judío en esta sección de Cero Aleph, que esperamos volver a tener contigo dentro de 2 semanas. Buenas tardes, muchas gracias.